Bienvenidos. En este video estaremos haciendo una aplicación de la derivada a un aspecto que es sobre las curvas de empalme. Las curvas de empalme tienen diferentes aspectos a analizar. Aquí vamos a hacer una primera aproximación que es una de las curvas básicas de empalme. Bien, entonces, ¿cuál es la idea del problema? El problema es el siguiente, es diseñar una montaña rusa. Dice, supongo que se le solicita que diseñe un primer ascenso y descenso de una montaña rusa nueva. Después de estudiar fotografías de montañas rusas, decide hacer la pendiente de ascenso de 0,8. Entonces, quiere la montaña rusa y usted decide que esta primera pendiente de la recta L1 tenga una pendiente de 0,8, creciente, ¿verdad? Dice, y la de descenso de menos 1,6. O sea, este pedazo de acá, esta es L2 que tiene una pendiente M2 de menos 1,6. Usualmente eso ocurre en la montaña rusa, ¿no? La pendiente de ascenso en valor absoluto es menor que el valor absoluto de la pendiente de descenso. Opta por conectar estos dos tramos rectos, y igual a L1 y y igual a L2, mediante una parte de una parábola. Nuestra función y igual a f de x, que es una parábola, que es la que está aquí en color azul. Ese es el tramo que es curvo. ¿De acuerdo? Donde x y f de x se miden en pies. Vamos a tener una medición toda en pies. Dice que, posteriormente, dice que para el trayecto, para que el trayecto sea uniforme, no puede existir cambios abruptos de dirección. Es decir, claro, no podríamos venir aquí con una recta y luego una parábola así, ¿cierto? Porque pues se sale la curva, o un trayecto recto y una parábola que sea de esta forma. Porque pues el cambio aquí es demasiado brusco, ¿sí? O sea, debería ser en principio una curva que denominaremos una curva suave. Lo que llamamos una curva suave. Es decir, en últimas, eso de la curva suave tiene que ver con su diferenciabilidad, es decir, que la derivada en todos los puntos sea continua. Entonces, la derivada debe ser continua. La derivada de primer orden debe ser continua. ¿Listo? Bien. Entonces, dice que no deben haber cambios abruptos de dirección y, por lo tanto, se desea que los segmentos rectos o directos L1 y L2 sean tangentes a la parábola, es decir, que la tangente aquí cambie suavemente, ¿sí? O sea, el cambio sea suave, que no sea como aquí. Miren que aquí vendría con esta pendiente y aquí cambiaría la pendiente de la tangente en el punto por la izquierda y por la derecha, lo que haría que no fuera suave. Bien, entonces dice después que debe ser suave o deben ser tangentes a la posición en los puntos P y Q. Aquí tenemos nuestro punto P y nuestro punto Q. ¿De acuerdo? Listo. Entonces dice que miremos la figura. Voy a borrar las anotaciones para que no crear tanta confusión con las anotaciones. Y debe ser suave en esos puntos, en P y en Q. Y dice que, primera parte, dice, perdón, para simplificar las ecuaciones debe situar o decide situar el origen en el punto P. O sea que vamos a poner nuestro plano cartesiano, nuestro sistema de referencia, dicho en términos físicos, aquí. Este va a ser nuestro Y, este va a ser nuestro X, nuestro punto P va a ser 0, 0. ¿De acuerdo? Y supongo que la distancia horizontal entre P y Q es de 100 pies. O sea, la distancia horizontal entre este punto P y este punto Q, solo la horizontal, es de 100 pies como está marcado acá. Escriba las ecuaciones en A, B y C y aseguren que el trayecto es suave en los puntos de transición. Es decir, vamos a buscar esta función que haga que la transición sea suave. Recuerden que eso significa que la derivada primera sea continua. Bien, entonces, arrancamos. Como pusimos en nuestro 0, 0 acá, ¿cierto? Entonces la primera función va a ser de la forma y igual a mx. Voy a ponerlo L1, debe ser igual a m por x. El punto de corte más b, pues el b de nuestra recta sería 0, porque pasa por el origen. Y la pendiente debe ser 0,8. Ahora, para la recta L2, miren que de la recta L2, la ecuación respecto a este sistema de referencia, pues ya será de la forma m2 por x más algún b. ¿De acuerdo? Bien. Entonces lo que decimos acá. Entonces miren que la recta 1 ya la tenemos, porque la pendiente tenemos la pendiente 1, que sería 0,8 por x, si x es menor que 0, ¿no? X es menor que 0. Aquí podemos poner menor o igual, y no hay ningún lío, pero más adelante tendremos que tener cuidado. O sea, voy a ponerlo por ahora menor que 0. Ahora bien, para la recta L2 tendríamos que es la pendiente, que sabemos que es menos 1,6, según la condición que tenemos puesta aquí, por x más algún b. Y eso si x es
aquí me quedó mal esto, es que dice es mayor o igual que 100, ¿no? Esto quedó muy mal porque es mayor o igual que 100. De ahí en adelante, de 100 en adelante, ¿de acuerdo? De 100 en adelante, disculpen ahí. Perdón, voy a poner ahí incluso también mayor, para ser consistente con lo que voy a presentar un poco más adelante, ¿de acuerdo? Bajar solamente estrictamente mayor. Bien, entonces ahora que nos falta la parte, nos falta aquí pues determinar este valor. Y nos falta la parte de la parábola. Pero la parte de la parábola, la curva C, es de la forma ax cuadrado más bx más c, según la condición que pusimos. Y vamos a emplearlo con una cuadrática. Pero recuerden que tiene que pasar por el origen, o sea que sé que pasa por 0, 0. O sea, 0, 0 pertenece a esa curva C. Y entonces si hacemos eso, pues f en 0 tiene que ser 0. Por lo tanto, si reemplazo por 0, me quedaría que 0 más c es igual a y. Pero como y es 0, pues c necesariamente quedó condenado a ser 0. ¿Cierto? Que queda 0 más c tiene que ser igual a nuestro y, pero nuestro y es 0. Luego c vale 0. Es decir, que por ahora nuestra función quedaría reducida a ax cuadrado más bx, que es lo que tenemos acá. Ahora bien, ¿qué debe pasar? Primero, pues que tengo que garantizar la continuidad, es decir, no puedo dar salto. Y ahora tengo que garantizar que es suave, o sea que la derivada por la derecha de este punto debe ser la derivada de la función que tenía aquí. Es decir, la pendiente debe ser la misma en este punto. Análogamente en Q. O sea que la pendiente de la función f en 0 debería darme 0.8. Y la pendiente de la función evaluada en 100 debería dar menos 1.6. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la derivada. Entonces tenemos que la derivada sería 2ax más b por 1, que es b. La evaluamos en 0. Entonces la evaluación en 0 daría 2a por 0 da 0, más b pues da b. Pero la pendiente debería ser 0.8. Como la pendiente debe ser la misma, pues entonces hacemos que b tiene que ser igual a 0.8 y ya tenemos el valor de b. Ahora miramos qué pasa en 100. Y entonces la derivada evaluada en 100 sería 100 al cuadrado, en la derivada, 2 por 100, 200, 200x, o sea, 200a. El x es 100, 2 por 100, 200, 200a, más b. Pero b ya sabemos que es 0.8. Voy a hacerlo aquí despacio, hacemos la derivada, ¿cierto? Sería igual a, evaluada en 100, permítame borro acá, borrador, la derivada evaluada en 100, la derivada evaluada en 100 sería igual a, derivada evaluada en 100 sería igual a 2 por a por 100 más b. Esto es 200a más b, pero b es 0.8, que es lo que tenemos escrito acá. Pero recuerden que la derivada en 100 también debe coincidirnos con la pendiente de la recta L2, y esa pendiente era menos 1,6. Entonces igualamos. 200a más 0,8 tiene que ser igual a menos 1,6. Expresamos de aquí 200a más 0.8 igual a menos 1,6. Entonces decimos que 200a va a ser igual a menos 1,6 menos 0,8. O sea que 200a tiene que ser igual a menos 2.4, que es lo que tenemos aquí. Y ahora a sería menos 2,4 sobre 200. Y simplificado o operado da menos 0,012. Y ya tenemos el valor de a. Ya tenemos aquí el valor de a. Entonces tenemos aquí nuestros valores a, b y c. Ya con eso podemos construir nuestra curva. Entonces sería a, que es menos 0,012 x cuadrado, b, que es 0,8 por x, más c, que era 0. Y ya tenemos nuestra curva, la parte cuadrática. Ahora bien, ¿qué nos falta hallar? Pues el punto de corte de la función L2 con el eje Y. Es decir, donde esta recta corta a este eje. Ese sería nuestro B mayúscula. ¿Qué tenemos que hacer entonces allí? Pues fácil. Sabemos que la imagen en 100 de esta función de la cuadrática debe coincidir con el valor próximo del límite de acá. Entonces hacemos. ¿Cuánto debe ser nuestro f en 100? Nuestro f en 100, ¿cierto? Es menos 0,012 por 100 al cuadrado más 0,8 por 100. Operamos esto y nos da menos 40. O sea que el límite de esta función también debe ser menos 40. O sea que el límite de esta función, el límite cuando x tiende a 100, por la derecha,
de menos 1.6x más b tiene que darnos menos 40, que es el límite de este polinomio por la derecha. Es decir, que debe cumplirse esta igualdad. Y es lo que escribimos aquí abajo. Menos 40 debe ser menos 1.6 por 100 más b. Y de aquí buscamos nuestro b. Esta multiplicación nos da menos 160. Entonces menos 40 igual a menos 160 más b. Por lo tanto, b será igual a menos 40 más 160, que es 120. O sea que nuestro b es de 120. Y ya tenemos nuestra función L2, que sería menos 1,6 x más b, que es 120. Y ya tenemos empalmadas nuestras curvas. Allí está. Bien. Ahora bien, contestamos entonces algunas cosas. ¿Cómo construimos la función? Entonces una función a trozos, 0.8x si x es menor que 0. Recuerden que aquí puse menor que 0. La otra recta era menos 1,6 más 120 cuando x era mayor que 100. Y entonces miren aquí, para que sea función, pues no puedo poner aquí igual, porque entonces si pongo aquí también los iguales, me queda definido para doble valor. Entonces por eso es necesario quitar algunos extremos. Así si no incluyo esto, pues aquí los puedo incluir. Y viceversa, si aquí los hubiese incluido, aquí tendría que excluirlos. ¿De acuerdo? Entonces sería 0.8x si x es menor que 0, menos 0.02x cuadrado más 0.8x, que es la cuadrática, si x está comprendido entre 0 y 100, incluyendo los extremos, y menos 1.6x más 120 si x es mayor que 100. Y tengo empalmada mi curva. ¿Cuál es la diferencia de alturas? Pues sabemos que es 40 pies por los cálculos que hicimos anteriormente, ¿no? Recuerden, aquí voy a devolverme un poquito. Voy a devolverme aquí. Y cuando hicimos la diferencia de las alturas, vimos que la diferencia era de 40 pies. Perdón, creo que es en esta diapositiva. Permítame un segundo, me ubico aquí. Sí, aquí debe ser, ¿cierto? No, debe estar es atrás. Bueno, entonces en algún momento del video, permítame lo buscamos rápidamente, porque no quiero que eso quede allí raro. Entonces, esa diferencia de alturas es de 40. Porque nuestro f evaluado en nuestra f evaluada en 100. Acá está, ¿cierto? Esta es la diferencia de alturas. Entonces, este punto corresponderá al punto de coordenadas 100, menos 40. Y por lo tanto la diferencia de altura será de 40 pies. Allí está la respuesta al asunto. Y entonces para ustedes como visitantes, perdón, dice después que detrás de la gráfica, ya ahorita lo miramos. Y para ustedes como visitantes queda esta actividad, y es consultar sobre el uso de curvas de transición y cómo se requiere considerar las derivadas de segundo orden para garantizar otro aspecto, que es la suavidad en el recorrido, que tiene que ver con un aspecto de la curva que se llama la curvatura. Suena un poco redundante, pero es así. Curvatura en los puntos de empalme. En este caso, por ejemplo, se pueden empatar la parte de las lineales, ¿cierto? La parte de las dos curvas lineales con el tramo cuadrático mediante otras curvas que es como lo que usualmente se hace. Es decir, esa transición no se hace así como nosotros la tenemos, solamente garantizando eso, sino con cúbicas, y eso llevaría a un sistema de ecuaciones de 11 ecuaciones con 11 incógnitas, que pues ya tocaría utilizar software para hacer el asunto. Voy a escapar de la presentación y voy a mostrarles muy rápidamente cómo lo hice la parte de los empalmes. Aquí está nuestra curva definida por trozos, tal como aparece en el video. Y entonces miren lo que significa, y es que yo cojo aquí el punto A y empiezo a moverlo a lo largo de la curva. Miren que aquí la pendiente es 0,8. Cuando llegue al punto P, debo garantizar que la pendiente también sigue siendo de 0,8. Ahí en adelante, pues obviamente cambia, pero miren que justo en el punto de transición, la transición se hace suave, ¿sí? La pendiente 0,8. Y luego aquí tiene pendiente negativa, y cuando llegue a B debo garantizar que sea menos 1.6. Y allí evidentemente garantizo que es menos 1.6. Ahora bien, miremos el asunto de las derivadas. Permítanme, voy a tapar aquí las derivadas. Sí, voy a graficar aquí las derivadas, que se me hizo aquí la derivada primera y la derivada segunda. Miren que la derivada primera es la que está en color gris. Voy a ampliar rápidamente esto. Y la que está en color gris, miren que la derivada es continua, pero no es suave. Aquí la derivada es
un pedazo recto, luego cambia de manera decreciente, luego viene esta forma. Entonces,